Durante tiempos convulsos y en un mundo tensionado, un secuestro viene a incrementar la complicada situación actual. Y tras medidas desesperadas, se elegirá a un hombre excepcional. Llámenlo Snake. Una misión desesperada. Como forma de breve sinopsis, Snake Plissken tendrá que salir de las sombras. Él fue un antiguo miembro del ejército de los Estados Unidos, alguien de bastante grado y bastante reconocimiento, pero ahora está en una misión bastante complicada de la cual tendrá que saber si es que él mismo puede completarla. El objetivo, rescatar al presidente de los Estados Unidos de América en un plazo menor a las 24 horas. Debido a una reunión de paz donde Estados Unidos está jugando todo, ahora tiene que encontrarlo, rescatarlo y escapar. Y no solamente eso, de fallar, lo cual es la opción más terrible para todo mundo, significaría que no solamente la vida de Snake Plissken corre peligro, sino también una posible escalada en tensiones. Ahora tendrá que cumplir con este objetivo máximo, en un plazo de tiempo bastante limitado, por lo cual surge la pregunta, ¿podrá este soldado legendario cumplir con ese objetivo en el menor tiempo posible? Hay un par de aspectos secundarios que yo no podría dejar pasar de esta película. ¿A qué me refiero con eso? Pues por una parte es la realización misma. Esta combinación de la luz azul y la propia oscuridad que la película utiliza a su favor, combinado con los sets o la forma en que se realizan estos escenarios es bastante buena. ¿Por qué? Esta luz oscura, un tanto más sobria, un tanto bastante desoladora por ciertos momentos, porque estamos en un lugar terrible, un lugar que alguna vez fue una metrópoli, pero que ahora es una penitenciaría, donde la gente no vive, sobrevive, genera una ambientación bastante buena porque es un lugar donde nadie desearía estar, nadie desearía vivir, o nadie quisiera estar más allá de simplemente ver un par de fotos y no pensar en estar allí. Es bastante bueno. Como mencioné, la forma en que representaron una especie de ciudad de Nueva York bastante destruida y bastante acabada es bastante bueno, porque la forma en que está destruido, la propia basura, los escombros y hasta las especies de organizaciones sociales, por llamarlo de alguna forma, dentro de la película son bastante buenas. Y por otro aspecto, es la misma música. John Carpenter aquí la verdad hizo algo espectacular. A mi forma de verlo, después de Halloween, este es uno de sus mejores trabajos. Y bueno, me gustaría dar un par de conclusiones sobre esta película, también a forma de concluir con el video. Y lo primero que me gustaría decir es que, aunque sí, la película tiene un guión bastante modesto, bastante sencillo, que es de ir punto A, punto B y listo, la verdad la película tiene un alma. Muchos imaginaríamos que las películas de tipo B o producciones de este estilo, o ya de muy baja calidad, o de un presupuesto no muy estrafalario, serían verdaderamente y exclusivamente basura divertida, pero no. Esta película yo la verdad la veo como algo que, aún a pesar de que ya hayan pasado más de 30 años, se mantiene bastante bien. Los efectos prácticos de esta película son geniales, las pantallas de las computadoras se ven bastante bien, dan esa sensación curiosa de que simplemente despliegan gráficos a pesar de que durante los 80s, y sobre todo para este momento, y para las películas de Carpenter lo vamos a ver todavía en The Thing, te muestran gráficos y ese tipo de cosas es aún así curioso, cuando deberían desplegar líneas de comando o alguna otra forma de representación, no gráfica, pero sí textual. Pero aún así el carisma de esta película es interesante. Lo antes mencionado de realización y música no hacen más que añadirle presencia a esta película. Porque debo decir algo, yo rescato aquí un par de actuaciones de los actores de la película. ¿A quién puedo destacar? Donald Pleasence, el presidente, que para los fans de John Carpenter ya lo ubicarán. Él también interpreta al Dr. Loomis en la saga de Halloween, así que su papel aquí como alguien dócil, pero bastante pragmático, cumple bastante bien y es bastante curioso. También su evolución marcada dentro de la película. Harry Dean Stanton, o Brain, el hombre del conocimiento, el iluminado si le queremos llamar así, es alguien bastante curioso porque él, dentro de la película, al parecer mantiene una cierta relación de haber conocido a Snake Plissken. Así que hay un cierto misterio entre ellos dos. Y curiosamente, para los que sean fans de la ciencia ficción, les parecerá bastante reconocible porque él también aparece en la película de Alien. Entonces también tenemos ese pequeño dato.
¿Cómo no mencionar también a estos dos más que son gente de alto nombre o de alto renombre? Que uno, Lee Van Cleef. Para la gente que le guste el western más anti-western, por así llamarlo de alguna forma, o como se le consideró en algún momento, de producciones italianas, no va a pasar para nada desapercibido. Él es quien también aparece dentro de la trilogía del dólar de Darío Argento. Y aquí es curiosa su aparición porque es un personaje que quiere mantener cierta fe en un gobierno, en una institución que de alguna forma intente apalear estos males y esta complicación social que están teniendo, todo este tumulto y desastre que están pasando. Y de alguna forma también quiere tener cierta esperanza en que las cosas mejoren. Un personaje bastante curioso en cuanto a la forma en que se le muestra en la película. Y también debo decir que su diseño es bastante curioso. Ese bigote, tener ese revólver. Quizá a un par de gente más conocedora le resultará un tanto curioso. Y finalmente tengo que decirlo, Kurt Russell como Snake Plissken, o Serpiente si es que vieron la versión latina o en español. ¿Qué decir de él? Su actuación aquí es fenomenal, me gusta mucho. No debo decir que tampoco sea un Oscar o que esté al nivel de un Al Pacino, de un Robert De Niro, no, no, para nada. Pero lo que quiero decir es que su personaje, el arquetipo de héroe clásico, no tan acartonado, porque en realidad dentro de la película se muestra que él no es simplemente músculos, disparar y infiltrarse, ¿no? Tiene un tanto más de trasfondo y su personalidad un tanto más fría, autocentrada, sabe lo que es y sabe lo que tiene que hacer. Es bastante interesante porque, como mencionaba, si en el caso de Lee Van Cleef como Bob Hawke, aquí Snake Plissken no va a dejar a algunos pensando en la posible referencia de alguna otra saga, guiño guiño, pero quizás eso sea para otra ocasión. Esta película debo decir que le gustó a un japonés, a un joven, un tal Hideo. ¿Qué les parece a ustedes? Esta película la verdad me gusta mucho, se mantiene todavía. Realización, montaje y los efectos prácticos, recalcar, no especiales, hacen que esta película destaque porque de verdad tiene algo que ofrecer, tiene un alma y tiene una razón. No es simplemente una producción que hicimos para recaudar dinero. Es una película de culto que si la pueden conseguir, se las recomiendo bastante. Al parecer se encuentra en Netflix, no es ilimitada de Estados Unidos, pero se las recomiendo bastante. Como forma de despedirme, quiero decirles que primeramente muchas gracias. Les agradezco muchísimo por ver este video. Les estaría infinitamente agradecido si es que pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios, suscribirse y compartir este video. Y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias. Sapere aude y hasta luego.